contaros. Os damos la bienvenida a este acto de presentación del libro El lugar de hoy, José Villa. Y este libro es un proyecto de la Asociación Cultural El Ponderal y forma parte de los diversos trabajos que hemos desarrollado desde la fundación de la asociación en 2014. A través de un prólogo, un manuscrito y su transcripción y 3 artículos, este libro cuenta la historia de cómo un lugar se convierte en villa, una historia que se remonta a 1636. Si echo la vista atrás, recuerdo que este trabajo comenzó hace más de 4 años. Recuerdo los días de digitalizar cientos de documentos del archivo municipal y las visitas al archivo de Tavera para investigar la historia de la relación entre Hoyo de Manzanares y el Ducado del Infantado. Para nosotros fueron horas de trabajo, muchas horas de trabajo, pero para aquellos habitantes de Hoyo de Manzanares fueron tiempos muy difíciles. El resultado de este trabajo se plasma ahora en este magnífico libro, del cual recibirán un ejemplar. Estoy seguro de que disfrutarán de la calidad de los textos, los cuales han sido escritos por autores muy reputados en varios campos, especialmente en el de la historia de nuestro pueblo. Los autores son Gloria Tena, Gonzalo de Luis, Antonio Tenorio, Julio Vías, Juan Manuel Blanco y Eulogio Blasco, que posteriormente les iré presentando uno por uno. Cuando comenzamos este proyecto, contamos con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, representado por el alcalde Julián Carrasco, el concejal de Cultura Bernardo Martínez de Albornoz, la jefa del archivo Pilar García, así como los técnicos y técnicas del Ayuntamiento. Para mí es un orgullo haber participado en este proyecto. Por último, quiero agradecer la presencia entre nosotros de la alcaldesa, doña Victoria de Barreras, el concejal de Cultura, don Manuel Villares, así como el anterior alcalde, don Julián Contreras, y Julián Carrasco, y el anterior concejal de Cultura, don Bernardo Martínez de Albornoz. Muchas gracias. Como este es un acto cuyo protagonista deben ser las asociaciones de nuestro entorno y por supuesto el libro por el que estamos aquí, voy a proceder a presentar a las asociaciones que hoy están aquí presentes, como por ejemplo la Sociedad Caminera del Real, de Torrelodones. Eulalia, si quieres, por favor. El equipo de arqueología, representado por Fernando Colmenarejo, y no tenemos más, ¿no? Mariano no ha venido. Mariano no ha venido. Mariano no puede venir. No puede venir. Bueno, pues ahora... ¿Puedes pasar alguna diapositiva? No ha sido posible, pero bueno, buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Bueno, pues la verdad es que... Eso no he sido yo, ¿eh? ¡Qué jovencito! Bueno, la verdad es que la Sociedad Caminera del Real de Manzanares está muy agradecida a esta invitación que nos ha hecho el Ponderal, porque, bueno, el Ponderal y la Sociedad Caminera somos vecinos y sin embargo amigos, porque realmente hemos colaborado en distintas ocasiones y como lo nuestro son los caminos, ahora explicaré en qué consiste, pues en el 2018, junto con otras asociaciones, Ítaca y otras más, la Tortuga, también aquí de Hoyo, presentamos un escrito al Ayuntamiento de Galapagar pidiendo que por fin se termine de abrir el camino de la Navata. Es un camino que une Hoyo de Manzanares, Galapagar, Torrelodones y Villalba y Morazarzal. Fijaos, Entonces, bueno, la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, hay aquí una socia que últimamente no ha podido venir por motivos de salud. Es una asociación que nacimos en el 2009 y nos dedicamos a defender
conocer, proteger, divulgar los caminos del Real de Manzanares. El Real de Manzanares es esta comarca del noroeste del Guadarrama, de la Sierra de Guadarrama, y bueno, pues mediante nuestras distintas acciones, caminatas, acciones como esta que os digo, de pedir que se abra un camino, conferencias, con el Ayuntamiento de Torrelodones venimos hace muchos años manteniendo una estrecha colaboración cultural, damos conferencias en la Casa de la Cultura, o sea que realmente somos una asociación muy activa, muy activista también, y promovemos esos caminos históricos y además que estén abiertos, siempre que sean históricos y la ley así lo permita, evidentemente, y porque pensamos que los caminos son el núcleo del avance de la sociedad. Cuando dos sociedades, dos pueblos, dos naciones se comunican, es cuando surge el desarrollo y surge el conocimiento y surge la tolerancia. Por eso estamos convencidos de que ese conocimiento de los caminos es imprescindible y tenemos que usar los caminos, tenemos que protegerlos, conservarlos y usarlos. Nosotros hemos participado, también nos preocupa el patrimonio, estuvimos trabajando para que se abriera el camino histórico, el camino carretero, que es como ahora una autopista de 8 carriles y sin peaje. Pues ese camino carretero que unía Torrelodones, donde estaba la posada real de Felipe II, el emperador español, pues ahí pasaba una noche de vez en cuando en su camino a la construcción del monasterio del Escorial, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces este camino pues surtía a Torrelodones, los mesores de Torrelodones y la posada donde estaba el emperador. De manera que luchamos para que se abriera junto con otras entidades y lo conseguimos. También hemos conseguido hace pocos años que el canal del gas, la presa del Gasco y el canal de Guadarrama sean declarados bien de interés cultural. Entonces, bueno, estamos convencidos que España tiene un gran patrimonio, somos el cuarto país con monumentos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? O sea que realmente somos un país importante, empatamos con Francia. Y realmente consideramos que los caminos nos comunican, nos dan a conocer, nos hacen personas y ciudadanos más ricos y además nos permiten conocer ese patrimonio tan rico que tenemos en España y bueno, y también comunicarnos que es tan importante. Así que nada, me quedan muchas cosas en el tintero, pero ya me han dicho que 2 o 3 minutos, espero haberme pasado, pero como estamos nada más que 2 asociaciones en lugar de las 4 esperadas, pues me he tomado un poco de libertad. Así que nada, si luego queréis preguntar, pues aquí está. Ahora os presento a Fernando Colmenarejo, que es historiador y arqueólogo y presidente de la Asociación Equipo A de Arqueología de Colmenar Viejo. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Hablaba con Antonio Tenorio, que he venido con cierta tranquilidad para reflexionar, pensar, y curiosamente había 4 señoras mayores en un banco y se preguntaban una a otra qué hacía la gente que estaba entrando aquí a la Casa de la Cultura, y una de ellas dijo, es algo del ponderal, lo cual pues, me ha llenado mucho la satisfacción de saber que el ponderal pues ya empieza a ser un hito, una referencia muy importante desde el punto de vista cultural en este bellísimo municipio. Bien, en esa reflexión que yo estaba haciendo ahí en el Salonquito también, estaba pensando en lo que supone de alguna manera, con las diferencias históricas lógicamente, de lo que hizo el hecho de separar en aquel momento, el hecho de declararse villa, una aldea con respecto a otras aldeas, o a otra aldea que era cabecera del condado, ¿no?, a la hora de administrar justicia. Y también el hecho de separar de los pueblos limítrofes a la hora de hacer las mojoneras, ¿no? Y curiosamente, bueno, yo soy así,
reflexionando un poco, no tan filosóficamente, ya quisiera yo, pero de alguna manera me ha encantado porque aquello que se hizo hace casi 400 años, de alguna manera ha servido no para separar, sino para unir. O sea, que ahora mismo nos han unido a varios pueblos, lo acabamos de oír, y bueno, pues es verdaderamente hermoso pensar que algo que verdaderamente necesitamos ahora, ¿no? Que es un poco más unirnos y, como bien han dicho aquí, a los caminos de comunicarnos. Y para terminar, bueno, pues he hablado de caminos, yo voy a hablar de ríos, en relación a la asociación que me honro representar, el equipo A de arqueología. Nosotros lo que intentamos es ser una especie de delta de un gran río, ¿no? De un hermoso río. Imaginaros el Nilo, por ejemplo, que va drenando, que va echando estas capas de limos, que va abonando y que es tan necesario para crear riqueza y bienestar, ¿no? Nosotros, humildemente, desde siempre, y lo sabéis perfectamente, lo que hemos querido crear, abonar, es conocimiento, ciencia y sobre todo amistad, que se os quiere, ¿vale? Y que esperamos seguir colaborando con vosotros. Mi enhorabuena en nombre de todo el equipo y nada, que ya soy más que unos clásicos, ¿eh? Enhorabuena, sinceramente. Gracias. Bueno, ahora vamos con los autores. Por favor, Julio Vías. ¿Dónde está Julio? Julio Vías, Gloria Tena. Pero nos vas a subir a todos. Yo no No, veo. a tres nada más. Julio Vías, claro. Sí, tú de pie, ¿no? Sí. Juan Manuel Blanco. Vale, tenemos todos de pie. Julio es escritor y reconocido guadalajanista, ¿no? Eso es verdad, chico. No creas que me gusta mucho de Guadalajara. Ah, no, No, ahora te No, es que ahora como ahora hay runners, instagramers, pues llamémoslos Guadalajaners. Más broma. Y profesor de la Universidad de Complutense. No, Complutense, no. ¿El autónomo? Pues eso. Da igual. Bueno, yo voy a quitaros muy poco tiempo, quiero decir que yo no soy autor, soy simplemente el prologuista, con lo cual, a la hora de hablar del libro, es mucho más lógico que lo hagan los autores reales que no el prologuista. Yo le agradezco muchísimo a la Sociedad del Ponderal, a la Asociación del Ponderal, que me invitara, concretamente a mi amigo Antonio, con el que he colaborado personalmente en algunas aventuras, que además tuvieron lugar aquí. También está Gabriel Dorado, y bueno, pues realmente aquí en esta misma sala tuvimos, con motivo de la organización en 2016 de las jornadas de contaminación lumínica en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que impulsamos cuando, siendo yo concejal en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, pues aquí, en la tercera jornada que organizó el Ponderal, concretamente Antonio Tenorio, pues tuvo lugar un acto que, bueno, pues para nosotros es muy importante. Aquí llegamos al acuerdo con los miembros de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid para que la Asamblea de Madrid firmara la Declaración de La Palma para la protección de los cielos nocturnos de la Comunidad de Madrid. Eso ya fue un logro. Pero bueno, me trae muchos recuerdos. Yo he venido a hablar del libro. El libro, pues físicamente lo acabo de tener en la mano, es una preciosidad de edición, pero bueno, virtualmente, como he estado con Antonio trabajando el tema del prólogo y el tema del libro, pues ya lo conocía. Es un libro, como digo, de una altísima calidad y que está centrado, yo no voy a hablar mucho más, pero está centrado en el territorio histórico que se conoce como Real de Manzanares, que tuvo sus orígenes en el alfoz segoviano de Manzanares, porque estas tierras donde estamos pertenecieron a Segovia durante 2 siglos. Fue a raíz de las luchas entre segovianos y madrileños por unas tierras como estas que eran muy ricas, siguen siéndolo, pero con otros criterios. Entonces eran tierras ganaderas, era la parte meridional de la sierra donde los ganados podían
digamos, pastar en invierno en muchas mejores condiciones. Era un territorio muy disputado. Y estas disputas pues llevaron al rey, concretamente al rey Alfonso X el Sabio, harto de estas peleas, lo que hizo fue incorporarlos a la jurisdicción real. El señorío real de Manzanares, que luego fue cedido por Juan II a Íñigo López de Mendoza, el famoso marqués de Santillana, y ya pasó a ser el señorío, un señorío. La historia es brillante y además es que es, digamos, el nexo común que tienen todos nuestros pueblos, los pueblos de alrededor, que llevó el señorío a tener cerca de 20 municipios, unos grandes, otros pequeños, llegando incluso hasta Villanueva del Pardillo, que entonces era un anexo de Galvará. Y bueno, pues es, digamos, lo que une, el nexo, la unión cultural que une a todos los pueblos, tiene un gran contenido. Es decir, la vinculación del Real de Manzanares, se ha ido, creo, el micrófono, no sé si me veis bien, bueno. La vinculación del señorío del Real de Manzanares con la Casa del Infantado, digamos que ha decidido culturalmente el territorio, ¿no? Tanto en el monumental, en el castillo del Real, el castillo de Manzanares del Real, el castillo nuevo y el castillo viejo, que precisamente el equipo de arqueología, concretamente Charo Gómez Osuna, aquí presente, pues están excavando desde hace ya, me parece que son 2 años, con el patrocinio de la Universidad Autónoma. Hay un patrimonio cultural enorme, la toponimia, que es uno de los capítulos que incluye el libro. La toponimia es un tema que a mí siempre me ha atraído muchísimo y bueno, pues hace una aportación enorme al patrimonio toponímico de la Sierra de Guadarrama. Un territorio que está archiestudiado, archirecorrido, figura en todas las guías, es uno de los territorios, no solo el Real de Manzanares, sino toda la Sierra de Guadarrama, que está en todas las guías, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimos estudios sobre toponimia, antiguos, otros modernos, y la aportación que hace este libro, concretamente el capítulo que dedican Antonio Tenorio y Eugenio Blasco, Fin, a aclararnos un montón de topónimos que estaban dudosos. Por eso mismo digo, bueno, pues no voy a deciros mucho más. Creo que el libro es un libro que tiene una aportación importantísima a la historia de la Sierra de Guadarrama y yo creo que lo vais a disfrutar, porque yo ya lo he leído y vosotros que lo leeréis, porque si no, no estaríais aquí, os va a gustar muchísimo. Así que nada, no digo más, muchas gracias. Bien, pues ahora es Gloria Tena, que es vicepresidenta de la Asociación Cultural del Ponderal y además es historiadora y paleógrafa. ¿Lo he dicho bien? Bueno, buenas tardes. Voy a hablar un momento sobre el documento de hallazgos, sobre la reflexión que hemos hecho. El documento es uno de los más importantes y más interesantes de hoy, bajo mi punto de vista. Desde la primera vez que me enfrenté al manuscrito me pareció un trabajo fascinante. Gonzalo me invitó a transcribirlo, incluso me lo llevé de viaje a Andorra y por la noche lo iba transcribiendo y iba dejando los huecos que no entendía bien. Entonces, bueno, luego lectura tras lectura, pues ya fui rellenando y al final cuando lo terminamos pasó el tiempo y luego la contrastamos con otra que había hecho Juan Manuel. Y por último, pues recurrimos a Morgana Alonso para que nos resolviera alguna dudilla que todavía teníamos ahí un poquito en el aire. También hay que tener en cuenta que es un manuscrito de hace casi 4 siglos y desde entonces hasta ahora pues ha habido muchísimos cambios en el lenguaje, en la forma de expresarnos, en la forma de escribir, en los tipos de letra, en todo. Entonces, bueno, como en aquel entonces se les pagaba a los escribanos por la cantidad de páginas que escribían, pues a veces descuidaban la letra, usaban un tamaño enorme o la encadenaban para que fuera más, para cobrar más, para rellenar un poquito más la página. Y en el caso del documento, pues el tipo de letra pues, es variado. La verdad que lo más abundante es una letra bastardilla y humanista que se lee bien. Pero también tiene otras partes de procesal encadenada que, bueno, es que hay cosas que son prácticamente imposibles.
Y también en este texto pues aparecen muchas abreviaturas, que era lo normal porque todos los escribanos las utilizaban, pero bueno, utilizaban unas que eran frecuentes, pues Villa, Richa, Desta, y eso no tiene ninguna complicación, pero luego también utilizaban sus propias abreviaturas que bueno, como Cuesta o Raya, que la verdad que es que eso nos ha vuelto un poco locos y sí que ha sido más costoso resolverlas. Con el documento hemos hecho varias transcripciones. Hemos hecho una transcripción literal, pero nos parecía que era demasiado densa y que no se entendía muy bien. Otra coloquial, que nos parecía que aquello quedaba ya desvirtuado y que no tenía sentido, y entonces la que hemos utilizado para el libro pues ha sido una intermedia. Hemos intentado, bueno, la verdad que lo hemos mantenido, la forma más literal posible en todos los nombres topónimos, y luego en algunas palabras pues sí que las hemos actualizado, pero intentando siempre que sean comprensibles, pero que no se desvirtúe el documento. Aunque a veces, pues claro, evidentemente el lector va a tener que poner un poco de su parte también para volver a leerlo si es necesario. Hemos cambiado el formato porque el documento pues es como viene una página, pero claro, al pasarlo al ordenador es como una poesía. Entonces, para aprovechar un poco el espacio, las páginas, lo que hemos hecho pues ha sido hacer la transcripción continua, utilizar los corchetes, pero hemos reflejado pues el número de hojas, si es verso o reverso, y luego otro corchete también con el número de línea para que se pueda ir al original en caso de que quieras consultarlo y lo puedas identificar perfectamente. De todos modos, bueno, hemos incluido una reseña explicativa de la transcripción para facilitar un poquito la lectura. Y así, pues aunque parezca que en principio es un documento muy denso, difícil de leer, pues de verdad que les invito a que se tomen su tiempo, a que lo lean, lo relean y disfruten de ello tanto como hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias. Bien, pues ahora es Juan Manuel Blanco, que es autor de numerosos escritos sobre Goyo de Manzanares y es de formación ingeniero. ¿Me oyen? Sí. Vale, es que yo estoy sordo, pero puedo hablar, pero no puedo oír bien. Y como ustedes han venido aquí a escuchar, a ver si consigo. Un soneto me manda a ser violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Gloria Tena me ha otorgado 10 minutos y en ellos pretendo explicar a ustedes la esencia del título de Villazgo de Hoyo. En mi vida me he visto en tal aprieto. ¿Cómo podría resumirlo en una sola palabra? Primera imagen. Justicia. Primera imagen. Justicia. Los antepasados de Hoyo pidieron hacer justicia y no tener que ir a la villa de Manzanares el Real a resolver los pleitos, porque esta situación hacía que los conflictos no se resolvieran y provocaba despoblación. Imagen segunda. El séptimo duque del Infantado les concedió la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio. ¿Qué significa esto? Para explicarlo, permítanme que haga referencia a la obra maestra de Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea. Imagen tercera, alcalde de Zalamea. Todos ustedes conocen la historia. Un capitán de los tercios pasa con su tropa por Zalamea de la Serena, donde se alojan. Allí pretende burlarse de una hermosa villana, Isabel, hija de Pedro Crespo. Se consuma la violación y el capitán, herido, regresa a curarse a Zalamea, donde es detenido por Pedro Crespo, que en ese momento es el alcalde. Le detiene después de interrogar al capitán y a sus compinches. Juzga al capitán sustanciando la sentencia en un escrito riguroso. Cuando llega el rey Felipe II, camino de Portugal, se indigna porque un alcalde villano se ha atrevido a detener
a un capitán de sus tercios. Se encuentra con que no solo lo ha detenido, sino ajusticiado con garrote vil, muerte impropia de un capitán de los tercios que tenía que haber sido degollado. El diálogo de Pedro Crespo, el alcalde, y Felipe II se puede resumir en la imagen anterior. Probado el delito está, digno de muerte por ser una doncella robada, forzarla al despoblado y no quererse casar con ella, habiendo su padre rogándole con la paz. El rey contesta: bien dada la muerte está, que no importa errar lo menos quien acertó en lo más. Al final Felipe II nombra a Pedro Crespo alcalde perpetuo de la villa y se marcha a Portugal a reclamar la corona. Ahora es un caso extremo el alcalde de Zalamea, y les voy a poner otro ejemplo más sencillo que me atañe a mí personalmente. Esta se refiere a mi antepasada Antonia Sabatini, abuela de una de mis tatarabuelas maternas, Ángela Moya. Al hacer el árbol genealógico de mi familia, he encontrado en el Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza la partida de bautismo de mi tatarabuela, nacida en Alovera, Guadalajara, en la que aparece Antonia Sabatini como abuela materna. Imagen siguiente. En Villahermosa de Alovera, Antonia Sabatini es considerada una heroína, porque en 1787 consiguió meter en la cárcel a un mozo que había difamado, no violado ni abusado sexualmente a una empleada suya que trabajaba en la Posada y el Fijón que representaba Antonio Sabatini. Todo esto figura en la página de internet del Ayuntamiento de Alovera. Como verán ustedes, para proteger a la mujer no necesitamos a los personajes que promuevan la ley de suelta violadores, ni tampoco a nuestro presidente que se ha ufanado de ella en el programa de Ana Rosa Quintana. Necesitamos personas decididas como Antonia Sabatini que pongan en marcha la administración de la justicia. Es importante decir que la aplicación de la justicia por parte de los alcaldes de la villa estaba limitada a su propio territorio, porque fuera de su territorio no tenían ninguna autoridad. Por esa razón era necesario definir bien el territorio con hitos o mojones. Hay que distinguir entre lo importante y lo accesorio. Lo importante era la aplicación de la justicia, mientras que lo accesorio o instrumental eran los hitos y mojones que delimitan el territorio. Por otro caso, si hubiera discrepancia, siempre se podía apelar al duque del Infantado y a su consejo en Guadalajara, pero ese proceso era lento y de momento el detenido permanecía en la cárcel de la villa. Imagen siguiente, responsabilidad personal. La siguiente imagen. Pasamos ya. Quiero resaltar la responsabilidad de los habitantes de la villa de Ollo, que se obligaban con sus bienes propios, rentas y sus personas, con los bienes que tenían y que pudieran tener en el futuro, a guardar y cumplir todo lo contenido en el título de villazgo. Eran gente que no sabía leer, ni escribir, ni incluso firmar, pero sí sabían perfectamente a lo que se comprometían. Hoy en día desconocemos la responsabilidad personal y la diluimos en lo general. Como dijo la eminente Carmen Calvo, el dinero público, como no es de nadie, se deduce que se puede gastar como se quiera cuando todos sabemos que viene de nuestros impuestos. Los símbolos. Siguiente imagen. Subrayo la importancia que en el título de villazgo se daba a los símbolos de la justicia. Horca y cuchillo, soga y picota, de tal forma que cualquier persona que osara quitar o derribar o mudar dicha horca o picota sufriría una pena de 200 ducados para la cámara del duque y 200 azotes. Lo mismo ocurría si se atentaba contra los hitos o mojones. Los símbolos eran importantes en el siglo XVII y lo siguen siendo en el siglo XXI. Vean ustedes la diferencia de cómo se trata hoy la bandera de España, que se quema en público y la afrenta queda impune por ser una muestra de libertad de expresión.
Intenten ustedes hacer lo mismo con la Señera, la Ikurriña, y verán lo que ocurre. El gobierno de España permite que los alcaldes en Cataluña y en el País Vasco, que han sido recién nombrados, tomen posesión de su cargo, sin que figuren en el despacho. Lo importante, imagen 10, es que todo gobernante, cuando asume el cargo, jura o promete cumplir y hacer cumplir la ley. Esta frase concebida tiene dos partes. Todos los ciudadanos, todos los que estamos aquí presentes. Queremos seguir escuchándole, por favor, si son tan amables. Muchas gracias. Continúe, por favor, si es tan amable. No se oye bien. Sí, continúe. Seguimos. Entonces, esta frase consabida tiene dos partes. Estamos obligados a cumplir la ley, pero son unos pocos. Los gobernantes son los que la tienen que hacer cumplir. Los habitantes de Oyo pidieron al duque del Infantado el título para poder impartir justicia con rapidez, porque los conflictos se quedaban sin resolver y se producía despoblación. ¿Es esto un problema del siglo XVII, pero que hoy no nos ocurre? No es cierto. Seguimos teniendo el mismo problema. Acaba de aparecer la noticia en los periódicos de que los abogados y procuradores están alarmados porque las demandas que se presentan hoy ante los tribunales se resolverán en el año 2026. Es decir, un retraso de 3 años. El tema no es ese. Bueno, yo lo que aquí comento es que tenemos un problema que ha causado un gran escándalo, por ejemplo, el traslado de la sede de Ferrovial a Ámsterdam. Y el otro día yo lo que me he centrado fundamentalmente en lo que es la esencia del título de Villalgo. La esencia del título de Villalgo es la demanda de justicia. Hicieron la demanda de justicia porque si no se resolvían los pleitos de manera rápida, se producía despoblación de la población. Y eso, desgraciadamente, hoy sigue siendo vigente. Ese es mi comentario y no creo que me he separado en un ápice de lo que es la esencia del título de Villalgo. Pues el siguiente. No, Gloria. No, Gloria y quién. Bueno, pues otra vez les voy a comentar porque en el libro verán que hemos hecho un contexto histórico. ¿Sí? Bueno, les decía que en el libro hemos hecho un artículo sobre el contexto histórico-social de Oyo dentro del Real de Manzanares. ¿Podemos continuar? Continúe. Lo siento, pero... Nada. Bueno, les decía que hemos incluido en el libro un artículo sobre el contexto histórico de la época en que Oyo vivió con los duques del Infantado, tanto a nivel general como a un nivel más concreto de lo que fue la vida de los oyenses bajo los duques. Fue una época larga porque vivieron nada menos que 3 siglos. Desde el siglo XIV, cuando le concedieron a Pedro González de Mendoza las tierras del Real, hasta que sus herederos le conceden el título de villa en el siglo XVII. A lo largo de estos siglos hay un estrato social que adquiere mucho poder y era la nobleza, y estaba relacionada con el rey y con una buena parte del pueblo llano. El rey necesitaba a los nobles para mantenerse en el poder y para sofocar las innumerables guerras que mantenían.
y el pueblo, pues muchos de sus habitantes eran sus súbditos. La ayuda de los nobles al rey pues se pagaba con entregas de extensiones de tierras, los señoríos, que además se podían ampliar por compra o por matrimonio, y a esto se unía que el señorío se otorgaba en régimen de mayorazgo, con lo que la riqueza familiar se acrecentaba y no se disgregaba, porque toda la herencia recaía sobre el hijo mayor. Y esta institución pues, fue muy desfavorable para los campesinos porque los dejaba sin tierra, y además fue muy duradera porque duró hasta el siglo XIX. Los nobles con este sistema consiguieron tanto poder que hasta los reyes intentaron frenarlo. Ya Isabel la Católica en el siglo XV, en las Cortes de Toledo, lo intenta, aunque la verdad que casi consigue el efecto contrario porque le sigue premiando con concesiones y con títulos. La nobleza pues vivía fundamentalmente de guerrear y de cobrar impuestos. Y vivían con bastante lujo y por supuesto sin trabajar porque se consideraba un deshonor el trabajo. Hasta que fue necesario que se promulgara la pragmática sanción en el siglo XVII para que les permitiese trabajar y la Real Cédula de Dignificación de Oficios para que los nobles se pudieran incorporar al trabajo, pero vamos, al comercio, a la industria y a oficios con los que tenían que ver con la administración. Aunque también es verdad que estaban obligados a mantener distintas organizaciones de auxilio e instituciones caritativas que también eran muy costosas. Mientras, pues el pueblo vivía en una situación bastante penosa. Además de la sumisión a los señores, pues se unían las calamidades naturales, como la peste negra, que por ejemplo en el siglo XIV fue la primera oleada, pero en 1600 pues vuelve otra oleada y se extiende por toda la península y causa muchísimas bajas. También pues luego las malas cosechas, las plagas de langosta y el escaso desarrollo industrial y como consecuencia pues las hambrunas. El duque del Infantado, el señor del Real, nuestro duque, consiguió el título nobiliario, se lo conceden los reyes católicos en 1475 a Diego Hurtado de Mendoza, y era un señor muy poderoso, tenía 800 villas y ciudades, y era, como era el rey de su propio estado. Vamos, así lo llamaba la duquesa del Infantado, María Francisca, en el siglo XVIII, le llamaba así, su propio estado. Y gobernaban su territorio con sus propias leyes también, con los capítulos del buen gobierno, que ya los dieron en el siglo XVI, y dictaminaban sobre la vida política, social y religiosa de los vecinos. De esta manera, los oyentes vivían de una forma muy controlada. Todo pasaba por el filtro de los duques, que intentaban sacar mucho rendimiento de sus tierras y presionaban el terreno para ver si podían plantar trigo, y también, sobre todo, los montes. Los montes tenían una especial predilección por ellos, porque les venían bien pues, para el pastoreo, para la caza, y entonces tenían prohibido a los vecinos pues talar y cortar ramas, y en caso de hacerlo pues se les juzgaba y tenían penas de cárcel. Este motivo de hacer talas pues fue uno de los pueblos del Real se sublevaron contra el duque en un momento y le pusieron un pleito conjunto precisamente por este motivo, porque estaban haciendo talas y el duque no se lo permitía. Todo el engranaje de los duques para mantener su territorio funcionaba gracias a la cantidad de funcionarios que tenían, desde los jueces, inspectores, guardabosques, escribanos. Además, todo lo llevaban registrado en los libros y a partir del siglo XVII al Tenorio pues ya lo guardaban en el propio archivo que formaron ellos. Los vecinos de Hoyo pues, vivían de una forma sencilla. La tierra, la verdad que era muy dura y poco productiva, y además estaban siempre agobiados con los impuestos, que eran cuantiosos. Al duque le pagaban más que al Estado, incluso le pagaban las alcabalas, que era un impuesto que correspondía a la corona, pero que este se lo había cedido al duque. Y se pagaba en una parte en especie y otra en metálico. Se pagaba en especie pues gallinas, un número, por ejemplo, 18 gallinas gordas y buenas,
y luego pues unas cuantas carretadas de leña también para las chimeneas de los duques. Y otra parte, lógicamente, en metálico. Y aunque los vecinos siempre se resistían a pagar, intentaban frecuentemente que se les rebajasen o perdonasen los impuestos, aunque nunca lo conseguían, o más bien pocas veces. Y es más, de vez en cuando pues vemos que había una multa porque se habían retrasado en el pago de impuestos. Entonces, para concluir, pues claro, es que con este recorrido creo que podemos entender perfectamente que Oyo pues llegará un momento que necesitará su independencia. Así que con esto, luego pueden leer el artículo para valorarlo y criticarlo tranquilamente, y es mucho más extenso. Muchas gracias. Gonzalo de Luis es abogado y es editor y forma parte del comité editorial del Ponderal. Es historiador también local y nos va a deleitar con su prosa. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Primero, antes de intervenir en mi nombre, tenía que haberme subido a la vez que las asociaciones se ha subido, pero como me iba a subir, pues no reiterarlo. Porque quería primero disculpar a Mariano D'Andrés, que es el representante del Círculo Cultural de Colmenar y que anteriormente ayer dirigió y estuvo involucrado en Pico de San Pedro. La razón de invitar a Mariano, aparte que es un viejo amigo de muchos de nosotros, es porque el referente del Ponderal, como en muchas revistas de la Sierra, está en la revista de Historia Cuadernos de Estudio, que se lleva editando 35 números, creo que lleva ya. La asociación que la editaba se ha disuelto y ha nacido una nueva asociación que va a recoger el testigo. Se va a editar, se van a reeditar los números, se van a editar 2 revistas de historia de carácter comarcal, de investigación y divulgación, y por eso quería no solo disculpar personalmente a Mariano, que no ha podido venir por motivos personales, sino saber por qué esta asociación le invita y por qué contamos con ellos, porque siempre hay que ser justos y reconocidos a los que han venido antes que nosotros. Y nuestro referente es Pico de San Pedro, como muchas ediciones que hay en la Sierra. Por otra parte, yo voy a agradecer a mis compañeros del libro y del comité editorial, porque yo debería estar en este libro y no estoy. Así que lo primero de todo, más que agradecerles y disculparles, porque les dejé colgados, porque si entre los compromisos yo no pude hacerme cargo de esto. Esto es un libro de largo aliento, como van a poder comprobar cuando lo lean. Y es de largo aliento porque la materia es complejísima, terriblemente compleja. Es muy difícil abordar normas jurídicas de hace varios siglos, cuando era tan poco uniforme el derecho, cuando era tan caótica su aplicación y cuando las fuentes no siempre son lo abundantes que queremos para determinarlo. En cualquier caso, este libro es una puerta abierta a una investigación posterior. El campo es enorme. Y ahora voy a hablar, en vez de como Gonzalo Luis, como representante del Ponderal, ¿no? Vamos a vender nuestra asociación. El gran mérito de esta asociación está, muchos méritos, pero uno de los grandes méritos está en el acopio que está haciendo de material y de información. Los documentos del villazgo, ¿qué puede ser? 1.500 fichas, 1.500 documentos pueden ser, sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, miles, cientos, que hacen referencia a Oyo y que están en el archivo que ya se ha mencionado de Tavera, hemos unificado. Esos son todos los documentos que son anteriores al villazgo. Nuevamente, que se crea el villado, el pueblo es autónomo, por decirlo de una forma, aunque matizaremos eso. Y a partir de ahí, el pueblo empieza a crear su propia burocracia y empieza a crear su propio archivo. Y es el origen del archivo municipal, que lleva Pilar, aunque no está todo, porque en 1710 se quemó en la guerra de sucesión. Queda una serie de documentos anteriores que serían el reflejo de lo que sería el pueblo y autónomo. Así, hasta que empieza el ayuntamiento del siglo XIX, el ayuntamiento liberal del que somos herederos, de esa estructura. Bien, este libro es la puerta abierta, el comienzo de una primera investigación, un libro muy serio, donde primero de todo damos el documento principal, la piedra angular de nuestra historia autónoma, con 3 artículos
que son referencia principal de la materia que trata, como es primero quién lo otorgó, por qué lo otorgó en el trabajo de Manuel, cómo era la sociedad en que se otorgó, el trabajo de Gloria y el trabajo de Antonio, exhaustivo trabajo, porque también es exhaustivo, es lo que dedica el Villado al amojonamiento, donde viene la referencia de los nombres que trabaja Antonio. Es lo más abundante y es lo que más dedicación ha tenido, un trabajo de Lojín y de Antonio intensísimo de todos los nombres. Pero son trabajos de presentación. Hay muchísimo trabajo detrás. El Villado, con los documentos que tenemos en Hoyo, con los documentos que tenemos rescatados del archivo Tavera, está la historia de Hoyo, se puede reconstruir. Todo eso con los complementos de bibliografía y de otros archivos de pueblos colindantes es nuestra historia. Ponderal está abriendo una enorme puerta y nuestro órgano es la revista. Bien, ahora voy a tratar brevemente de dar unas pinceladas jurídicas para entenderlo. Vamos a intentar hacer unos símiles para intentar qué pasaba hace 3 siglos y qué pasa ahora, pero siendo muy cuidadosos, porque las similitudes nunca son iguales, y a veces engañosas, ¿verdad? Bien, aquí se habla de señorío. Hay dos términos que es el señorial y lo feudal, no es lo mismo. El régimen señorial empieza, creemos que empieza, hay fuentes que empiezan en el Imperio Romano y se desarrolla en la Edad Media, y es la relación económica entre unos señores y sus trabajadores en sus tierras y los vínculos que tienen. El régimen feudal es mucho más, es una estructura estatal en donde hay un rey que cede y da unos privilegios a una clase social que es guerrera, a cambio de la cual se compromete a prestar unos servicios al rey. A cambio le dan los feudos, que comprenden una serie de obligaciones, pero también de derechos. Y sobre eso se estratifica la sociedad. ¿Cómo es el señorío? Bueno, el señorío que nos encontramos en el siglo XVII no es lo mismo que el que nació, ni que cualquier otro señorío que se pudiese desarrollar en España en la Edad Media. Por dos motivos. Primero, porque las circunstancias que se dan en la península ibérica, en España y Portugal, con continuas conquistas y reconquistas entre reinos, entre al-Ándalus y reinos cristianos, crean una zona de frontera incesante y constante, donde falta población, donde hay que repoblar, donde hay poblaciones mixtas, distintas culturas, distintos usos, distintas costumbres, donde nadie sobra. Entonces, y donde hay un verdadero lucha de poder continuo entre reyes que siempre eran endebles, podían tener un poder no nominal auténtico, pero no tenían un poder real, se tenían que apoyar en los reyes, también faltaba financiación, y en ese juego de intereses se desarrollan los señoríos. Pero, a su vez, aparte de entonces, ¿cómo es el señorío? Bueno, es algo complejísimo. El estudio de los señoríos, de la historia jurídica, es terriblemente complejo poder definir y dar una definición uniforme a todos los señoríos que se han dado desde los que se dieron en la marca hispánica, en Cataluña, bastante más próximos al feudalismo francés o centroeuropeo, de lo que se pudiera dar en las tierras recién conquistadas, con órdenes militares o con señoríos, o en siglos de verdadera debilidad de la nobleza, de la realeza, donde se vendía absolutamente todo tipo de derechos. Han sido muy variados, ha creado muchísima variedad. Desde luego, en el siglo XVII que estamos tratando ahora, los señoríos, el señorío de infantado no es esa imagen casi cinematográfica de un señor feudal, no es así, y tampoco eran lo que había sido con el tiempo. Los señoríos también se van a deteriorar. Cuando desaparecen los señoríos, los gobiernos liberales ya están muy deteriorados, ya su fuerza es muy pequeña de lo que había sido, desde luego. Apuntaba Juan Manuel la razón, que es la propia que nos da el propio documento, que la razón es la cercanía de la justicia, porque ciertamente la justicia tiene que ser, es una máxima latina, la justicia tiene que ser cercana y rápida para que sea justa, y claro, lógicamente la rapidez no es lo mismo ahora con los medios telemáticos, pero que podía ser entonces a caballería andando a Colmenar o a Manzanares. Cierto que es así. Pero permítame decirles una cosa, todo hay que ponerlo en su contexto. También los señores estaban ávidos. Los señores habían ido a la corte, los señores tenían una vida cortesana. Sus estados los llevaban sus gobernadores y sus empleados. Les hacía falta dinero. Aquí se da el villado, se dan unas normas para que se rijan solos en el pueblo. Pero se queda con los impuestos el señor. O sea, ¿qué se ha quitado? Gasto y burocracia. La organización, y aún así sigue teniendo poder,
porque no están. Varias veces he dicho autonomía, no está, no hay autonomía en independencia. Creo que hay muchos más motivos, uno de ellos los económicos, en general de muchas casas señoriales, en particular de la del infantado. Bien. ¿Qué consiste esta norma? Esta norma es, por decirlo, una comparación que se nos puede valer, una cesión de competencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Estado central cede competencias a una comunidad autónoma, se cede en el ayuntamiento, esto es lo mismo. No es una norma como tal donde nos den derechos sustantivos ni les digan cómo llegar a una cosa, no, hay solo un par de reglas que les mencionaré, nada más. El resto es un documento, un acto jurídico del señor que dice, ahora os vais a regir vosotros. Pero es esencialmente darles la competencia, lo que antes hacía el señor, con una serie de funcionarios, ahora lo van a hacer y lo van a decir directamente. ¿Es plena esa autonomía? Pues muy relativa. Se establece, primero de todo, porque deja claro que el gobierno del señor, que nombra a su gobernador, que saben condenar, tiene en última instancia la facultad para intervenir, si no le gusta cómo se está desarrollando el gobierno del pueblo, con lo cual poca independencia es. Porque el señorío sigue existiendo. Sí que tiene unas facultades el señor que se reserva. Seguía siendo en este caso una segunda instancia. Tanto en lo judicial como en lo civil como en lo criminal. Entonces, en esta cesión de competencias lo que le viene a decir es, primero, quién va a regir, quién va a gobernar. Y entonces dicen los cargos que son. Dirás, el pueblo me va a dar 4 nombres para alcaldes. Y yo nombro 2. Cada año. Me va a dar 2 nombres para un regidor y yo nombro uno de ellos. Nombrará un escribano, nombrará un procurador, nombrará un alcalde de hermandad, nombrará un alguacil, un fiel, un fiscal, un contador y un pregonero. Y ahora vamos a ver cómo, viendo uno detrás de otro, que no están descritos sus funciones, porque ya se sobreentendían y se entendían en otras normas, vamos a ver cuáles son las competencias que tiene. El alcalde no es el alcalde, no es el alcalde de ahora, son jueces. En definitiva, impartía la justicia en primera instancia y se renovaban cada año. La segunda instancia era del propio señor, y en última instancia se podía acudir al rey o a la chancillería de Valladolid, en este caso por competencia la nuestra. Un regidor estaba más propiamente identificado con una figura de un alcalde concejal actual, es decir, es más una administración ejecutiva. Bien, pero ahora, para asumir el cargo de regidor o de alcalde, el propio documento exige que tenían que afianzar con sus bienes. No está mal, ¿verdad? Es decir, era como una cierta garantía. Por supuesto estamos hablando que por una parte era garantía y por otra parte estaba diciendo que no todo el mundo iba a poder acceder a esa condición. Un escribano, hombre, es de las figuras más importantes. Equivale, este sí que tiene una equivalencia al secretario judicial, porque tiene una fe pública, es el que transcribe, pero en ese caso estamos hablando que era de los pocos letrados que iba a haber. Y es muy importante porque él iba a recabar todos los documentos, todos los testamentos, todas las herencias, todos los documentos jurídicos que se hubiesen en el pueblo. El procurador es posiblemente de las figuras más importantes que hay. El procurador sigue existiendo, y sigue existiendo nuestro derecho exactamente igual. El procurador es el representante. El pueblo como tal ente autónomo, como tal ente jurídico, litigaba, pedía, iba a otra administración, iba al señor, iba a la administración real, ¿por medio de quién? De un procurador, era su representante. Y el alcalde de la hermandad, para que veamos, es una suerte de, ¿cómo llamarlo?, una especie de juez de paz, que era para hacer valer y cumplir los usos ganaderos, agrícolas, del monte, las podas, el control de aguas, etcétera, etcétera. Y se escogía también entre 2 candidatos. El alguacil, que es ese sí, la actual policía, por decirlo de una forma, el fiel, que tenía una función del control de las medidas y de las mercancías, el fiscal, que también tiene una aplicación igual, pues, defensa de los incapaces, los merones, etcétera, etcétera, el contador es un tesorero, y el pregonero, que viene a ser como el BOE, porque el pregonero en el fondo, ¿qué es lo que hacía? Dictar los edictos, hablar, no se leía, pues se escuchaba. Bien, con eso que estamos diciendo, ¿cuáles eran ahora las competencias? Lo poco que nos dice el documento. Tenían
como se me olvida siempre, mero y visto imperio, que es una máxima latina que viene a referir que tienen tanto la justicia criminal, incluida la pena de muerte, como la justicia menor, delitos menores, y la civil. En definitiva, ¿qué se llevarán aquí? Todo tipo de delitos. Prueba de ello es que también se otorgan en esos símbolos, que el Juan Manuel se hablaba de una serie de símbolos. Uno de ellos, que no es tan símbolo, este no, es la horca, que también habla del documento de instalación de la horca, porque tenía la justicia criminal hasta la pena de muerte, pero con posibilidad de recurrir siempre. El contenido normativo hay que darlo, por hecho, tenía estas funciones, pero piensa en un pueblo de 350 habitantes. Por supuesto, podía haber crímenes, casi todos los delitos o problemas o contenciosos judiciales, ¿por qué iban a ser? Pues por herencias, por tierras, por cosas así. No se estaban matando todo el día, algo pasaría a lo largo del año, pero no se sucedía. Sin embargo, la justicia civil sí que es continua, porque la justicia civil o la administración, aquí cuando hablamos de justicia, tenemos que hablar de justicia y de administración, de ambas cosas, porque está mezclada en estos personajes una función mixta de lo que ahora entendemos estos distintos órganos. Y poco a poco, con el tiempo, se fueron asumiendo, pero con esos cargos que les he dicho, sí que tenían competencias. Evidentemente tenían competencia administrativa, si existía un medidor que era el que decía cómo eran las medidas, que era el que establecía las medidas, una especie de defensor de las medidas del tráfico que había, es que tenían una labor administrativa indudable. Con el tiempo hubo una taberna en el pueblo que dependía del propio pueblo, algo así como un economato popular, regido por el propio ayuntamiento. Poco a poco, a partir de entonces, se empiezan a tener más competencias. Pero si se dan cuenta, lo que compone el concejo, estos miembros, es algo muy similar a lo que existe en el ayuntamiento. Lo que pasa es que ahora lo tenemos repartido entre puestos funcionariales y puestos políticos electos, pero es muy parecido. De hecho, no hay casi cambio en la nomenclatura. Muchas se hereda, un regidor, un alcalde, ¿verdad? Y muchos términos que son iguales y que son muy parecidos. Por último, brevemente, la estructura del documento. Este es un documento que, aunque lo van a ver en un solo documento, tiene varias fases. Por uno, el acta administrativo donde el señor otorga. Y se dice, luego voy a dar el Villalgo a la Villa de Ollo. Lógicamente es un documento que está normalizado y es igual en decenas de ayuntamientos del condado y de otros, porque son muy parecidos en la historia. Luego está el acto de concesión del Villalgo aquí, el acto público, el acto donde se nombran los alcaldes, donde dice que asiste todo el pueblo, donde se dan los símbolos, las varas, que la vara, pues la vara que es un símbolo que se sigue utilizando. Era, pues sí, eso era una vara y yo creo que también daba para dar, pero... Y luego, por último, el amojonamiento. Lógicamente, ese es un momento distinto. Y además se desarrolla mucho tiempo, porque son los representantes del pueblo, junto a pueblos colindantes, junto a los del señor, junto a testigos, que tienen que dar la vuelta en todo el perímetro del pueblo. Lógicamente no se hacen en días, se tengo que hacer en muchos, aunque esté todo reunido en el mismo documento. A partir de ahí, ¿qué empieza? Empieza en parte una cierta independencia, una cierta autonomía administrativa. El señorío sigue existiendo y seguía siendo una instancia, pero indudablemente es el antecesor de nuestro ayuntamiento moderno, de nuestro ayuntamiento decimonónico y sobre todo, y lo más importante, son las fuentes de nuestra historia. Muchas gracias. He reservado al final el momento estrella, porque Antonio va a hacer una disertación con imágenes de lo que es realmente más atractivo. Lo que yo he comentado es un rollo, lo entiendo, las leyes son realmente aburridas, pero ahora lo que nos va a explicar Antonio es realmente interesante, porque vamos a sacar el bautizo de todos los sitios y lugares del pueblo. A través del amojonamiento han rescatado un montón de topónimos, algunos actuales, algunos olvidados. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero pediros disculpas por explicar lo que he dado, pero es que la Asociación Cultural es tolerancia, busca ese acúmulo de información, de opinión, de discusión positiva. Perdón. Y de creación, pero no de confrontación, ¿no? Entonces, lo lamento por mi parte,
Y para todos aquellos que no conocéis la asociación, lo que habéis visto no es un ejemplo, no es un modelo. Se me han concedido de 5 a 10 minutos, con lo cual el tiempo que vamos a tener, por fin pasa por favor, va a ser muy pequeño y es mucho lo que sin embargo vais a poder disfrutar del trabajo que se ha realizado con los topónimos y demás. Primero os voy a presentar al coautor, Eulogio Blasco Contreras, que todos conocéis como Loquín, que nos va a iniciar a presentar. Buenas tardes. Para mí es un honor que la Asociación del Ponderal me haya invitado a participar en la investigación sobre la historia de mi pueblo en el momento del amofonamiento y de la concesión del privilegio de Villalba. Ha sido muy gratificante el ver que muchos de los topónimos que se mencionan en el amofonamiento de la recién construida villa en 1636 mantienen todavía la misma denominación, con lo cual ha sido muy fácil situarlos en el mapa. No así con otros que hemos necesitado la ayuda de ganaderos y cazadores que conocen bien el terreno y nos han dicho dónde se puede efectuar esto y el trabajo, sobre todo también el trabajo de Antonio Tenorio con los límites del Pardo y de otras documentaciones de la época, hemos podido situar situar correctamente todos los topónimos en el libro que hoy se presenta, y que espero a ustedes les resulte tan ameno y descriptivo como me ha sucedido a mí. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Joaquín. ¿Se me oye bien? Porque sí. Lamento decepcionarles, pero es que en 5 minutos no se puede, es lo que se me ha concedido, no se puede describir toda la belleza de lo vivido, escribiendo, ni el placer que se puede sentir leyendo esos topónimos. He empezado con una diapositiva en la que os muestro de lo que no voy a hablar. No voy a hablar, por ejemplo, de los conflictos que tuvimos con el lugar de Torrelodones, en el que llegamos a reclamar que era de hoyo hasta la acera de los impares de la calle Real. Sí, tal cual. Ni os voy a hablar sobre la metodología tan exquisita que se ha seguido para ir estableciendo cada uno de los lugares, de los nombres de los lugares, etc. Esto ha implicado, como decía Loquín, en la colaboración con la gente que conoce a fondo el municipio. Loquín, desde luego, es uno de ellos, pero es que se me olvidan los nombres. Yo pido que me recordara, pero me acuerdo del Paco, me acuerdo de Gonzalo, me acuerdo de... lo siento, no me acuerdo de los apellidos, pero han sido mucha gente con la que hemos estado trabajando. Y ha sido un verdadero disfrute. Ha sido un verdadero disfrute poder ir paseando y viendo las marcas de las cruces en los mojones, el trabajar con documentos históricos. Que veis abajo a la derecha, la fotografía en color es nuestra, pero el resto es de hace 30 años nada más. Pero los primeros documentos que hemos analizado son incluso anteriores, son del comienzo del Real de la Mofonés, o sea, de la época de Alfonso X, muchísimo estudio. Eso os perdéis porque no lo habéis disfrutado, pero sí que podéis disfrutar de los resultados, de los caminos, de cómo se van avanzando los amofonamientos. Podéis ir imaginando los territorios con los que se van pasando. Y os voy a hablar de dos hallazgos que yo considero que son importantes, los más importantes de
realizado. Y ha sido por una parte que creemos que tenemos una firme área, una zona que sirve candidata para hacer una exploración arqueológica para buscar las ruinas de donde estuvo la ermita de la Santísima Trinidad. La ermita de la Santísima Trinidad es una ermita que 150 años más tarde, el cura de aquí de Oyo informaba al cardenal Lorenzana de que Oyo tenía 3 ermitas, había tenido 3 ermitas, la de Santa Ana, que es la que donde luego se construyó, en el siglo XIX se construyó el cementerio actual, la de San Sebastián, de la que todos conocemos el nombre, de la calle San Sebastián, que nos conduce hacia el polideportivo. Bueno, es que la ermita de San Sebastián, según Ignacio, está ahí donde ahora... Y estarán ahí los cimientos y habría que... hace 40 años. Exactamente. Ya lo informaba también Mariano Machaco a la Comunidad de Madrid, que se habían perdido con las obras del polideportivo, la ruina de la ermita de San Sebastián. Es una pena. Y informaba también el cura al cardenal de que había otra tercera, que era la de la Santísima Trinidad, de cuyos cimientos apenas se perciben y distante 1,5 cuartos de legua entre mediodía y poniente, que se llama la de Santísima Trinidad. Mediodía es el sur, poniente es el oeste, 1 legua es 1 hora de camino, para que nos hagamos una idea. Entonces puede ser, es variable, pero no depende de la persona, de la época. Para mí, desde luego, 1 hora de camino son 3 kilómetros, pero hay otra gente que son 6,5. Entonces, pues eso, es variable, pero también según la época. En esto, digamos que calculamos que esto podría estar en un arco de 2,5 kilómetros a 3,5 kilómetros aproximadamente del centro del pueblo. Eso es lo que sabíamos. Bueno, pues cuando hemos ido avanzando, y lo podéis ir disfrutando porque creemos que sería, y los conseguimos convencer, está muy cerca de Canto del Pico, está en la caída de Peña Bermeja hacia la Arcosa, hacia el oeste, y estaría ahí. Y en terreno de Oyo, de eso se habla de la ermita de la Santísima Trinidad del Oyo, no estará en Torrelodones, y además cuando se pasa se deja el agujerero, se deja en la zona de Oyo. Y esta imagen, que es de un mapa del siglo XIX, mitad del XIX, creo que es muy llamativa. Veis arriba en rojo de Gobierno Canales, a pocos rodones, y me voy a acercar por aquí porque como no tengo puntero y tengo libertad de moverme, veis por aquí un camino. Ese camino es el que todos hemos hecho, como le llamamos el camino de los decorados, ¿no? El camino de los decorados, ¿os acordáis que continuaba hacia los rodones? Bueno, pues este camino es el que se llamaba en el siglo XIX, en este mapa de mitad del XIX, la senda de la estación de Torrelodones. Esa senda de la estación no era para ir a la estación de tren, era para ir a la senda de la estación del telégrafo óptico, que estaba, aquí veis un sitio del telégrafo, bueno, pues entonces estaba por aquí, ¿no? No estaba por Rosario, eso es. Pero veis que para llegar a este punto teníamos el camino también del telégrafo, pero también desde el Tejar de Torrelodones se llegaba a el de Pino. Esto creo que no es casualidad, este punto de cruce de caminos, lo importante de los caminos y de toda la cantidad de comunicación que ha habido y de información que hemos dado. Creemos que lo hemos encontrado y creemos que esto lo tenemos que pedir al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, que autorice prospecciones, porque estamos hablando de fincas privadas, que no se han visitado, y una prospección visual para siempre se comprobar algún testimonio que hay. Me comentaba Loquín, que su padre, cuando el padre de Loquín tenía 15 años, trabajaba en jardinería en Canto del Pico, y que, lo puedo contar, ¿no, Loquín? Sí, y que tenía que ir cuando iba para allá, aunque los dueños supongo que sería, bueno, aunque los dueños les pedían el conde de las Almenas, el conde de las Almenas, que amigo de mi bisabuelo, ¿no? Pues que entraran por la puerta principal, los de Oyo atajaban. Y atajaban porque había un camino que iba directo a Canto del Pico. Probablemente estuvieran haciendo este camino.
Y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y uso también como recurso aquí otro fragmento del informe que hizo el cura párroco Francisco Ignacio Muñoz en 1786, 150 años después del Villado, al cardenal, al que entonces no era todavía, pero sería el cardenal. Y habla, se queja de que el pueblo ha sido arrasado en cuanto a todos los árboles, todos han sido arrancados para venderlos a Madrid como leña, y que no hay nada excepto en el Real Sitio del Palo. Dice que el Real Sitio del Palo, que estaba protegido y no se podía cortar leña, tampoco se podía cultivar y demás, ocupaba parte del terreno de Olmo. Estamos hablando de 150 años después del Villado, ¿de acuerdo? Y todavía ocupaba parte del terreno de Olmo. Y se dice que no entiende el porqué de las quejas de los vecinos con la caza, porque el rey Fernando VI había cerrado los límites del Palo, eso lo sabíamos, los había cerrado para que no saliera la caza y evitase las indemnizaciones, muchos reales, que tenía que pagar por los limítrofes por los demás. Siempre, hasta que yo empecé con este trabajo, creí que los límites de Fernando VI, el famoso cordón, que era el Fernando VI, era los límites actuales del Palo. Mi sorpresa ha sido que no. Mi sorpresa ha sido que no, y es que, si veis aquí abajo, empezamos, vamos a ver, Canto del Pico, ¿vale? Esto es Hoyo, las colinas, etc. Nos vamos fijando que esto es la zona de Toledo, Casablanca. Salíamos de un documento de Felipe II, cuando Felipe II amojona el Palo, poner los límites al Palo. Cuando pasa por Hoyo, los va definiendo con una toponimia que nos permite hablar. Dice os digo algunos porque son bonitos. La casa del simio o la cabeza del simio es Casablanca o el Alto del Almazán, ¿no? Y luego aquí es la confluencia de la río Marina con el barranco del Recuervo o del Cuervo o del Cerrillo, que sabemos más actualmente. Va pasando por diferentes lugares y nos permite ir identificando los lugares. Y termina en la curva que hay justo donde cambia Torreas para ser Hoyo, frente a Canto del Pico, cuando torcemos para coger la entrada hacia la finca de los Cardenas. Ahí hay un mojón que lo describe ya Felipe II como que tiene cruces muy antiguas y que es uno de los mojones de Real, y que este es uno de los mojones desde luego que intervienen también aquí. Y es uno que aparecía en la fotografía anterior en color, abajo a la derecha, con una cruz que además es una cruz que se llama de Calvario, que está montada como sobre un triángulo que simboliza el monte Calvario. Bueno, pues conocíamos esto, pero era un antecedente que pensamos que para cuando llegara la época del Villalbo no tendría que ver, y no desde luego cuando se hace el cordón Fernando VI. Sin embargo, a ver, no me pasa, se me ha acabado, se me ha bloqueado. Bueno, a ver si conseguís que esto avance de alguna manera. Bueno, sin embargo, yo lo voy a poner como me lo pongo. Sin embargo, gracias a Gonzalo de Lis me envió un documento histórico en el que Carlos III manda renovar, digamos, los límites. Ahí están. Los límites que había impuesto Fernando VI, y nos los describen de nuevo, y los que van describiendo coinciden completamente casi con los de Felipe II. Es decir, pasan por Casablanca, pasa por Marina, por los Pendoleros, baja hasta el arroyo donde se junta el arroyo Carboneros con el Tropa y sube por la cuerda de Carboneros hasta ese mojón, o hasta donde dicen Fuentes Sotillos. Fuentes Sotillos, también más Fuentes Sotillos fue ¿y esto qué será? O sea, cómo van yendo de poco en poco
y los penduleros y hasta Fuentesotillos. ¿Y cuál será Fuentesotillos? ¿Y cuál será Fuentesotillos? Dimos con la clave, yo creo, ¿verdad, José? Fuentesotillos es lo que llamaban entonces, a lo que actualmente llamamos la fuente de Carboneros. Y la fuente de Carboneros mana al lado de la entrada de la finca Los Jarales, de la finca que nosotros llamamos Los Jarales de Hoyo cuando vamos hacia Torrelodones, porque la Los Jarales de verdad, o la antigua, eso, digamos, es más el quemarillo de toponimia, y la de Los Jarales de verdad es más hacia la cosa. Pero, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos con que al final pudimos ir describiendo uno a uno cada uno de los mojones que se iban haciendo con Torrelodones. Aquí os señalo dónde estaría la ermita de la Santísima Trinidad. Llegamos esto sería el fuerte de Carboneros, este es el mojón de Felipe II, y se continúa, y en lugar de continuar como actualmente directamente hasta la esquina esta con el Pardo de la Puerta de Vito, sube por la cumbre del barranco de Carbonero. No, Barranco Carbonero no pasa, va por Carboneros, sube por el barranco del Cascadero. Del Cascadero, perdón, es que son muchos nombres. El barranco del Cascadero, y bueno, vamos a ir baja por el barrio de Carboneros hasta que se junta con el Troza, y desde ahí sube por el barranco del Cascadero hasta donde se junta con el Camino del Pardo, justo, y ahí, fíjate cómo lo ha dicho ellos, parece que solo conoce, y a partir de ahí dice, y en el pendolero de arriba, ¿qué es el pendolero de arriba? Pues hay un mapa de ejército que nos pone dónde está el pendolero de arriba de 1932 o así, y es lo que llamamos Peñalengua, entonces se llama pendolero de arriba. Y desde ahí, siguiendo el camino del Pardo hasta que nos encontramos con la línea que da a Madrid. Es decir, en un punto indefinido. Probablemente, yo creo que sería la misma, pero no nos lo dice. Y son muchos metros los que... Porque ya no ponen mojones. ¿Por qué? Porque ya no están, porque están en el Pardo. Y aunque sea de hoyo, no pueden pasar, porque está acotado, porque eso es un terreno reservado a la realidad. Culminar, porque no se amojonan en este documento, o sea, no se reflejan en este documento los amojonamientos como Alfazán y con Becerril, eso se hacen en los documentos de Villarro de Alfazán y de Becerril, que los hemos analizado, pero no vamos a topar todo lo que aquí no hay está y no hay demasiadas sorpresas analizadas. Con Colmenar es donde no hay tampoco muchas sorpresas. Comienza el amojonamiento en la Casa del Cine, es decir, en Casabranca, y de que de ahí hacia la línea de Madrid el límite es el camino. Lo mismo que no entran en el palo. Y luego, sin embargo, desde aquí van avanzando poco a poco por lugares que nos van describiendo topónimos, algunos que conocemos, otros que nos han llegado que no conocíamos, yo por lo menos no conocía, como la Gonzal, otros que nos han llevado a descubrir dónde hubo un horno de cal, y lo hemos visto en los documentos de topografía más antiguos, o para mí el placer de encontrarme con la identificación de lo que llamaban el cerro Astilleros, que da nombre al cordel de cerro Astilleros, que es el más importante de los que pasan por nuestro municipio, y que fue un resto de un camino antiguo, probablemente, que fue muy importante en la América. Y ese cordel de cerro Astilleros toma nombre por el cerro Astilleros bajo el que pasa. Y el cerro Astilleros no es otro que donde está la casa de peones camineros en la carretera que va hacia Colmenar, que está, por cierto, pues ahí, arriba del todo, o sea, es cuando se cumple, se asciende, se termina de ascender la cuesta del Garbanzal. Sí. No, los olvidos es muy importante, que es porque eso entra en el y por eso subimos hacia el Cerro de Navalos-Pinos, donde se conserva el límite, donde se acaban los límites con Colmenar y empiezan ya con Becerril. Así que, os lo digo, ha sido una aventura, un disfrute, ha sido para mí y para Joaquín un orgullo trabajar en ella, y para mí muy difícil
el intentar escribir algo que resultara atractivo al lector y que tratara de reflejar un poquito esa paz que se siente cuando vas avanzando en el camino y reconociendo el territorio. Muchas gracias. Estamos llegando al final. Ahora nos va a hablar la representante del Ayuntamiento de Torrelodones, Sagrario Cillero. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Yo estoy encantado de que hayáis invitado a Torrelodones. Vengo en calidad de alcaldesa accidental. Almudena Negro no ha podido venir. Pido disculpas ante todos vosotros, pero estaría también encantada. Realmente yo no sabía que tenía que tomar la palabra y no tengo nada preparado. Solamente que deciros que me ha encantado asistir a este acto. Prometo leer el libro que nos habéis expuesto todos los autores, cómo lo habéis desarrollado y vamos, presumo que ha sido un trabajo muy duro y que lo compartáis con todos es maravilloso. Daros las gracias a todas las asociaciones culturales y de historia que seguís trabajando, a lo mejor con dificultades, pero seguís adelante. Al Ponderal, a la Asociación de Torrelodones Camineros de Manzanares, Real, y bueno, solamente agradecer que nos hayáis invitado, que podamos compartir estos momentos con vosotros. Os animo a seguir adelante, hacéis un trabajo magnífico y por mi parte nada más. Agradezco también al Ayuntamiento de Ollo cómo nos ha tratado siempre, la hermandad que hay entre los dos pueblos. Sabe Vicky que estamos para lo que haga falta y nosotros también contamos con vosotros en fiestas patronales, cuando hemos tenido alguna incidencia. Hace escasamente 15-20 días hemos tenido un episodio, un incendio en una residencia de personas dependientes en Torrelodones y Ollo de Manzanares, Galapagar y todos los pueblos de la comarca se han volcado. Está muy bien todo lo de los límites, los linderos, las fronteras, pero este mundo que vivimos ya va avanzando hacia otras metas y aunque es muy importante que todos sepamos dónde están nuestros inicios y nuestros ancestros y todo lo bonito que es tirar de la historia y las excavaciones y todo, bueno, pues yo creo que tendemos a que todos estemos unidos y la historia sirve también para eso. Ya tenemos la justicia a otro nivel, gracias a Dios los alcaldes y representantes de los ciudadanos nos podemos dedicar a otras cosas, a gestionar y a que los pueblos estén preciosos y se den servicios para todos y haceros la vida más fácil a todos. Así que muchas gracias y aquí estamos. Y para cerrar el acto, pues nuestra alcaldesa Victoria Barreras. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación con la que me estreno en este primer acto de la Asociación del Ponderal, quien comenzó su andadura, como bien han dicho, en el 2014. Tuve el honor y el placer en ese momento de ser concejal de Cultura en el municipio de Ollo de Manzanares. Quiero agradecer a todos los vecinos que os habéis acercado hasta aquí,
Hay un gran interés por la cultura en Hoyo de Manzanares. La Asociación del Ponderal creo que tenemos que estar muy orgullosos porque en todos estos años, desde el 2014, ha ido creciendo y ha ido dinamizando la cultura en el municipio, sin ideología. Y quiero dar las gracias especialmente por este pedazo de trabajo que han hecho Julio Vías, Gloria Tena, Juan Manuel Blanco, Antonio Tenorio, Eulogio Blasco, Gonzalo de Luis, y han intervenido también en esa revisión de trabajos, como puedo leer, Joaquín Blasco, Paloma Fornés, Meren Hernáez, Gonzalo de Luis también, Abel Muñoz, Alfonso Pozuelo, nuevamente Gloria Tena y Antonio Tenorio. Este libro pone en valor, y como alguno ha dicho, no recuerdo quién, es la punta del iceberg con un montón de posibilidades para conocer la historia de nuestro municipio. Y os animo a que lo hagáis con ahínco, como estáis haciendo todo lo que os proponéis desde el Ponderal, y que la cultura tiene que servir para unirnos, y la pluralidad de las ideas es la riqueza al final de un municipio, como podemos ver cuando damos marcha atrás y vemos que hemos escuchado hablar entre los señores, la gente del municipio. Bueno, pues en ese momento seguramente tendría sus rencillas, pero mirando la vista atrás, al final todos ellos han conformado la historia y han aportado la historia a nuestro municipio. Yo creo que sería fantástico que dentro de 100 años, 200 años, cuando los que estén en la marcha atrás también vean el trabajo sin ideas que aquí se ha desarrollado, solamente pensando en la cultura y en sumar por la riqueza de nuestro municipio. Insisto, el mérito está en la pluralidad y os animo a que sigáis trabajando como hasta ahora. Muchísimas gracias a todos por esta invitación y poco más que deciros, que la vida sigue, que la vida cultural que sea gran parte de nuestra actividad diaria en el municipio, los caminos, hablabas también, bueno, el tema de los yacimientos, el crear libros. También tenemos entre nosotros algún autor de otro libro como que también pertenece a nuestra historia, aunque sea más presente, historia más presente, como es la de Camilo José Cela en su paso por Hoyo de Manzanares. Y os animo a que investiguéis y rasquéis todo lo máximo posible para seguir poniendo en valor esa villa de Hoyo de Manzanares de la que podemos presumir y podamos sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Quisiera añadir unas palabras sobre los comentarios que Juan Manuel ha hecho y por los cuales pido disculpas, y que quiero reiterar lo que ha comentado Antonio también, y decir que ese no era ni el momento ni el lugar para hacer esos comentarios. Nada más.